Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a este nuevo encuentro del curso anual de terapia intensiva en su quinta edición. Soy la doctora Mayra Vega, coordinadora del curso. En este nuevo encuentro vamos a estar hablando del paciente que se despierta con dificultad para hablar y caminar, cuál es el manejo inicial y cuál es la conducta a seguir. Las profesionales que nos van a estar acompañando son la doctora Paula Carranza, la doctora Karina Ríos, la licenciada en Enfermería Carla Vallejos y la licenciada en Kinesiología Marta Guevara. Le damos muchísimas gracias a ellas por acompañarnos y a ustedes por compartir nuevamente otro módulo con nosotros. Muchas gracias. Hola, soy la doctora Paula Carranza, soy del servicio de terapia intensiva del Hospital Domingo Funes y en el día de hoy vamos a desarrollar el tema de paciente que se despierta con dificultad para hablar y caminar. Vamos a presentar un caso clínico, es un caso clínico de un paciente que tuvimos en el servicio, es una persona de sexo femenino de 58 años de edad, con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, una cardiopatía isquémica, en que se le habían colocado 2 stents en el 2018. Ingresa por la guardia a las 13:15 de horas con una hemiplegia facio-brachiocrural izquierda, una disartria de 20 minutos de evolución. Bueno, al ingresar a la guardia se le constatan los signos vitales, donde estaba la tensión arterial, estaba en 190, 120, una PAM de 140, saturando 97% aire ambiente y con una frecuencia cardíaca de 89, una respiratoria de 14. Se le realiza también un hemoglucotest que nos da 252. En el examen físico, lo positivo del examen físico fue que tenía edema de miembros inferiores. En el sistema nervioso ella estaba soporosa con tendencia al sueño, presentaba una plejía facio-brachiocrural izquierda, una disartria leve, con un reflejo nauseoso disminuido. El laboratorio teníamos un hematocrito de 46, hemoglobina de 14, blancos de 4.630, con neutros de 62%, plaquetas 233.000, con una función renal normal y un ionograma también normal. Por las características que presentaba la paciente, se decide realizarle una tomografía donde no se objetiva ninguna lesión aguda. Ella ingresa con un diagnóstico de ingreso de un ACV isquémico del no despertar moderado. Se le ingresa, se le hace la escala de NIS, que tiene un NIS de 13 de ingreso, un Glasgow de 14/15, un Apache de 12 con una mortalidad de 14%. Bueno, para definir lo que es un ACV isquémico, un ictus o stroke, se podría definir como un conjunto de manifestaciones clínicas, radiológicas y patológicas producidas por una inadecuada perfusión cerebral focal. Esto tiene un gran impacto en la salud pública, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, ya que esto genera un alto costo para los pacientes, para la familia y para el sistema de salud. Clásicamente el mecanismo fisiopatológico se lo puede reconocer dos tipos, uno que es trombótico y otro que es de un mecanismo embólico. El trombótico es cuando un trombo crece dentro de una placa tenomatosa o tiene otra alteración a nivel del vaso afectado. Este vaso normalmente suele también tener o una estenosis o una estrechez a nivel del vaso cerebral, que puede ser intracraneal o extracraneal. Y esto nos va a producir la irrupción del flujo al cerebro. También puede ser por un estado de hipercoagulabilidad y en estos casos de trombosis son el 40 al 50%.
la parte de el otro mecanismo que puede ser por embolia. Esto se ocurre por la oclusión de una de las arterias del cerebro por un émbolo que se origina proximalmente, o sea, de la pared arterial, eso sería arterio-arterial, puede venir a nivel cardíaco, o sea, puede ser una cardioembolia, o procedente de la circulación venosa, pero bueno, acá ya tendríamos que tener un pasaje, digamos, del corazón derecho y el izquierdo, y eso producir la embolia de la arteria, y eso sería una embolia paradojal. Para hacer, bueno, el enfoque del paciente con ACV isquémico, antes de que todo tendríamos que tener la necesidad de hacer la evaluación del paciente. Si el paciente es visto primeramente por un servicio de emergencia, estaría bueno tener lo que se llama la prenotificación, que bueno, en nuestro lugar de trabajo esto no se estaría cumpliendo, pero estaría interesante que se empezara a realizar. Esta prenotificación se vería cuando el servicio va a verlo al paciente, reconoce que, bueno, que está con un déficit, se le hace ahí la escala que vimos primero, la escala de Cincinnati, donde se ve que, bueno, que tiene una desviación a nivel de la cara, o sea que la cara no está con una simetría, o tiene una debilidad de alguna parte del cuerpo, o la incoherencia para hablar, o una desorientación, o no responde a nuestras preguntas. Esa es la escala de Cincinnati, que la puede hacer, bueno, hasta, digamos, la persona que vive con el paciente, y darse cuenta de que algo le está ocurriendo al familiar. Una vez que se ha hecho todo eso, si hacemos bien la evaluación, el servicio ya nos tendría que estar poniendo en conocimiento de qué patologías tiene el paciente, si es diabético, si es hipertenso, si toma anticoagulantes. Todo esto nos llevaría a hacer una mejor evaluación y, bueno, ya estar a la espera de la llegada de este paciente. Cuando ingresa a la guardia, bueno, obviamente se le va a realizar el examen neurológico, que va a ser un poquito más exhaustivo. En él vamos a empezar a hacerle, bueno, la escala de Glasgow, que ya la hemos visto en muchas oportunidades, que es para ver el nivel de conciencia, y la escala de Nice, que, bueno, esta escala hay apps para hacerla, para hacerlo un poco más llevadero, porque son muchos ítems que uno tiene que tener en cuenta, pero es muy importante para hacer la primera evaluación del paciente apenas ingresa, ¿no? Que ahí vamos a ver, bueno, el tema del nivel de conciencia, se le van a hacer preguntas para ver si son correctas o no, el tema motor, el tema de la mirada, cómo están los campos visuales, los miembros, y bueno, y eso nos va a ir dando un número, o sea, la suma de todos estos ítems, nos va a ir dando un número que, dependiendo del número que sea, vamos a tener si va a ser leve, moderado o severo. Si es menor o sea, si la suma de todo esto que hicimos nos da menos de 5, va a ser leve, entre 5 y 9 va a ser moderado, y mayor de 10 va a ser severo. Esto nos va a servir para, no solamente para pronóstico, sino también para ver qué tipo de tratamiento vamos a tener con este paciente. Por eso el manejo de los pacientes con ACV agudo es fundamental, bueno, el tema de tener un eslabón, una organización en la respuesta prehospitalaria y hospitalaria, para que el paciente no pierda tiempo y el tratamiento se haga en tiempo y forma. Bueno, ahora voy a dar paso a la doctora Ríos, que ya va a seguir con la exposición. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Karina Ríos, soy médica del staff de la terapia del Hospital Domingo Funes. El tema que vamos a comenzar a tratar es el tiempo es cerebro. Sabemos que por cada minuto de isquemia cerebral se pierden aproximadamente un promedio de 2 millones de neuronas.
Cuando hablamos de ataque isquémico, ataque transitorio, este es un trastorno episódico focal del sistema nervioso central o de la retina, de etiología vascular isquémico, de comienzo brusco. Este déficit neurológico focal puede durar menos de una hora. En el 70% dura entre 2 a 15 minutos, con recuperación completa en menos de 24 horas. Pueden ser únicos, pueden ser variados, pueden repetirse. En un 20 y un 50% de aquellos pacientes que han sufrido un accidente isquémico transitorio pueden llegar a padecerlo en este tiempo, y hasta un 25% de ellos pueden padecer un YAM en los 5 años siguientes. Por esto debemos tener en cuenta que el accidente isquémico transitorio es un marcador de riesgo de eventos cardiovasculares mayores en territorios arteriales cerebrales o no. El infarto cerebral se produce cuando cae el flujo focal, cuando esta caída se prolonga en el tiempo, cuando se produce un área de necrosis tubular y la duración es superior a 24 horas. Este déficit neurológico puede ser reversible, puede evolucionar, progresar o establecerse. En el caso de que sea reversible, los síntomas persisten por más de 24 horas, duran entre 1 a 3 semanas aproximadamente. La recuperación se puede dar en este tiempo, y en las neuroimágenes van a mostrar pequeños infartos, esto que llamamos infartos lacunares. El ACV en evolución o progresivo es el déficit neurológico de origen isquémico que incrementa en gravedad o en extensión en el transcurso de las horas. Este déficit puede ser escalonado, puede ser fluctuante, puede evolucionar en 24 a 48 horas, y si compromete el territorio vértebro-basilar, la progresión puede ser de hasta 72 horas. La progresión de los síntomas en general, ¿de qué va a depender? De causas sistémicas, como por ejemplo la hipotensión, la hipoglucemia, las hipoxemias, por hipo o hipernatremia, trastornos metabólicos, por hipovolemia. Todo esto puede hacer que los síntomas progresen rápidamente. Las complicaciones neurológicas del accidente cerebrovascular, como ya sabemos, pueden ser las convulsiones, el edema cerebral, la transformación hemorrágica. O por causas propias del accidente cerebral, como por ejemplo que se propague el trombo, que progrese a una mayor estenosis, o que haya falla de la circulación colateral o una embolia recurrente. El ACV isquémico establecido es en el momento aquel en el cual los síntomas o los signos del déficit neurológico no van a progresar y no van a retroceder. Por eso que es tan importante que consideremos al ACV isquémico como una emergencia médica que requiere una rápida atención, diagnóstico temprano y un manejo terapéutico adecuado, evaluando las áreas de tejido cerebral y de daño potencialmente severo que podemos llegar a tener. Aquí estaríamos hablando de lo que se denomina el área de penumbra isquémica. Esta es el área que va a permanecer viable por algunas horas. Tenemos lo que llamamos la ventana terapéutica, cuánto tiempo vamos a tener para nosotros actuar rápidamente y poder detener esta progresión. La duración de la penumbra isquémica varía entre las 3 a las 6 horas, y en algunos casos puntuales podría llegar a extenderse hasta 16 horas. En esta variabilidad van a intervenir factores como el grado de flujo residual, la irrigación por colaterales, la edad del paciente, el estado metabólico y obviamente la localización de la lesión. Área de penumbra. El tiempo es cerebro, lo que hablamos al comienzo de la charla. Interpretar el tiempo de evolución, lo que habló la doctora Carranza, la escala de NIS, tener en cuenta la escala de NIS. Cuando hablamos de la escala de NIS, decimos que tenemos cuándo vamos a actuar. Por lo general, como para adelantarles algo sobre el tratamiento, los fibrinolíticos,
se comenzarían o se podrían usar cuando la escala de Lis se encuentra entre 5 y hasta no más de 24 en esta escala de Nis. En ellos se utilizaría el tratamiento tromboembólico o la trombectomía. Conocer, obviamente, qué constantes vamos a medir y intervenir y controlar esas constantes. Con respecto a lo que decíamos de la ventana terapéutica, es el paciente que está cursando una injuria cerebral focal de reciente inicio. Podrá tener vértigo, podrá tener ataxia, afasia, una hemianopsia, y activar lo que se llama el código de ACV. El código de ACV es un sistema de alerta donde se organiza o que permite dar asistencia a las personas que han sufrido o tienen una sospecha de un accidente cerebrovascular. Esta ventana terapéutica, el tiempo máximo que puede transcurrir entre los síntomas del ACV isquémico y el inicio del tratamiento. Hablamos de que para el uso de los trombolíticos intravenosos tenemos aproximadamente desde que comenzaron los síntomas hasta el tratamiento 4 horas y media, teniendo en cuenta que el paciente ingresó por la guardia, que lo revisa o lo atiende un médico, que sospecha. Muchas veces los mismos familiares traen a este paciente con una sospecha por los síntomas que ha presentado. En esta época, con todo lo que tenemos a nuestro alcance de la información que se nos brinda, la mayoría de los familiares y de los pacientes reconocen estos síntomas. Entonces ya tenemos una puerta de entrada inicial que nos va a permitir abrir esta ventana terapéutica. 6 horas para el uso de los trombolíticos intraarteriales. Las terapias de reperfusión cerebral son estos, los métodos farmacológicos o mecánicos que vamos a aplicar en un ACV isquémico. Podrán ser trombolíticos endovenosos solamente, como por ejemplo el lateplasa, o la trombectomía mecánica. ¿En qué consiste esta trombectomía mecánica? Es un procedimiento endovascular en el cual se procede a fragmentar o extraer un trombo que se aloja en la arteria cerebral, que debe tener un calibre significativo, y que el objetivo fundamental de esta trombectomía es recanalizar esa arteria ocluida. A veces se puede utilizar reperfusión mixta, aplicar la trombolisis intravenosa y si es un gran vaso arterial cerebral, proceder al tratamiento endovascular. Esta es una angiografía cerebral de un paciente de 58 años, en los cuales vamos a ver que tiene ausencia del flujo en la arteria carótida interna. Durante esta imagen es durante la trombectomía mecánica y post-trombectomía, donde podemos ver cómo aumenta la permeabilidad en todas las ramas de la arteria cerebral. En pacientes muy seleccionados con oclusión de grandes vasos de circulación arterial, se puede extender esta ventana terapéutica para trombolisis intravenosa hasta 9 horas o para trombectomía mecánica hasta 24 horas, como utilizando imágenes o neuroimágenes avanzadas, como la resonancia magnética o una tomografía por perfusión. Cuando tenemos una oclusión en una gran arteria, en una arteria de gran calibre de la circulación encefálica, se puede recanalizar mediante procedimientos endovasculares, como por ejemplo la arteria carótida interna o la arteria cerebral anterior o la basilar. La escala de Aspect es una escala que nos permite cuantificar signos precoces de isquemia cerebral visibles en la tomografía sin contraste. En esta escala se divide, este es un solo corte, pero se realizan 2 cortes axiales del tálamo y de los ganglios de la base y uno adyacente al borde superior de los ganglios de la base. Se usa para evaluar M1, la arteria cerebral anterior, una oclusión anterior
cortical anterior, la arteria cerebral media en territorio posterior, M3, o a nivel insular. Esta clasificación va de un puntaje de 0 a 10. Mientras menor sea el puntaje, mayor va a ser el daño o la porción del tejido cerebral con signos de isquemia. Entonces, si tenemos un puntaje de 10, quiere decir que ese cerebro es normal. Entre 6 y 10, en la escala de Aspect, podemos utilizar los trombolíticos. Hay algo que se utiliza en algunos centros en los cuales no se tiene neurólogo, pero sí se tiene un tomógrafo, y es la tele-ACV, es la evaluación a distancia de un paciente con ACV dentro de esta ventana terapéutica, en un servicio, como les dije recién, que cuenta con tomografía 24/7, pero que carece de neurólogo. En un primer consta de 2 elementos, que es la teleconsulta, que es una videoconferencia sincronizada de urgencia entre el neurólogo experto y el equipo médico del servicio de urgencia. Y otro con el neurólogo, que es experto en enfermedad cerebrovascular, y ve las imágenes de la tomografía cerebral en tiempo real, lo cual va a favorecer el diagnóstico oportuno y la toma de decisiones que van a reducir así el riesgo de una evolución desfavorable. Se utiliza en algunos centros. El código ictus, este código que se activa desde el momento que el paciente ingresa con un accidente cerebrovascular, fue variando del año 2013 al año 2017. Y varía esto en relación al tiempo y a las escalas. Por ejemplo, en el año 2013, la escala de NIS se podía comenzar con un NIS de mayor de 10, comenzar con una trombectomía, con una trombolisis. Ahora, con una escala, como les dije anteriormente, con una escala de 5 a 24, ese paciente es candidato a trombolisis. Y también el tiempo de trombectomía. Antes era de 4 horas y media para la trombectomía y ahora es de hasta 6 horas. Ahora doy paso a mi compañera, a la licenciada Carla Vallejos. Buen día a todos, mi nombre es Carla Vallejos, soy licenciada en enfermería y trabajo en la unidad de cuidados críticos con la doctora Carranza y la doctora Ríos Karina. Hoy vamos a hablar un poquito de los cuidados de enfermería en pacientes con ACV isquémico. Al ingreso de cualquier paciente que tenga un foco neurológico, sospecha o confirmación de un ACV isquémico, las primeras acciones de enfermería que vamos a realizar va a ser una monitorización del paciente. Si contamos con un monitor multiparamétrico, si el control de los signos vitales, debemos valorar que el paciente no se mantenga ni hipo ni hipertenso. Una tensión arterial con una sistólica por debajo de los 160 y por encima de los 100 milímetros de mercurio. Y una tensión arterial media entre 90 y 100 para garantizar la buena perfusión de los órganos nobles. En lo que respecta a la saturación parcial de oxígeno, vamos a valorar que esté por encima del 92%. Si llegase a bajar o vemos que el paciente tiene dificultad respiratoria, vamos a hacer la administración de oxígeno suplementario. A bajo o alto flujo depende de lo que el paciente requiere. En cuanto a la frecuencia cardíaca, vamos a valorar que el paciente no haga bradicardias o no tenga bradicardias permanentes o persistentes. Y mantener a un paciente normoglucémico con una glucemia por encima de los 180 y por debajo de los 150 miligramos de cilindro. En cualquiera de las dos oportunidades, si se llega a generar una hiper o hipoglucemia, deberá realizarse la corrección. En lo que respecta a la valoración física, vamos a hacer una valoración cefalocaudal del paciente, valorando si tiene una hemiparesia del lado en el que le presenta, y a través de la escala de daños vamos a valorar la fuerza y la tonicidad de miembros superiores y miembros inferiores. Vamos a valorar si el paciente tiene fotofobia, si tiene molestias a la luz, si refiere cefaleas en el habla, si el paciente se encuentra con afasia, con una dislalia, con una ecolalia o la dificultad que tenga para la comunicación y la deglución.
En lo que respecta a la valoración del estado de conciencia, lo vamos a hacer a través de la escala de Glasgow y vamos a realizar también una valoración pupilar, en la que se va a valorar la contracción pupilar y la respuesta corneal. Dentro de la escala de Glasgow también vamos a valorar la orientación del paciente, si el paciente se encuentra, perdón, orientado o desorientado, la respuesta motora y la respuesta ocular. Mantener la cabecera del paciente a 30 grados y asegurar un acceso venoso, ya sea periférico o central, y mantenerlos permeables. Con respecto a la administración del RTPA, vamos a realizar una monitorización constante y horaria del paciente en los signos vitales y en la valoración neurológica, antes de la administración, durante y después, ya que el paciente puede presentar cambios significativos de forma positiva o de forma negativa. Vamos a asegurar la permeabilidad de la vía, si es una vía central, mejor. Si es una vía periférica, vamos a tratar de tener dos en caso de se genera alguna complicación o una infiltración. Vamos a realizar la correcta dilución de la medicación. Esta medicación viene un solvente y un soluto. Y cuando se realice la dilución, hay que estimar el cálculo de la cantidad de miligramos que hay que administrar de acuerdo al peso del paciente. Para indicaciones, 0,9 miligramos kilo sobre el peso real del paciente. La dosis máxima que puede administrarse de RTPA es de 90 miligramos. Luego de realizar el cálculo de la dosis a administrar, vamos a calcular el 10% de total que se vamos a administrar en forma inicial endovenosa al paciente. El resto de la dilución de medicación lo vamos a realizar a través de un suerito de solución fisiológica por una bomba de infusión continua en no menos de 60 minutos. En realidad hay que pasarla en 60 minutos. Una vez administrada la medicación, se va a realizar la valoración del paciente, tanto de los signos vitales y la valoración neurológica, y considerando que puede generar algún tipo de hemorragia, ya sea en la orina o por nariz o una hemorragia digestiva. Si la administración del RTPA llegara a funcionar de forma negativa y el paciente termina en asistencia ventilatoria, bueno, uno de los cuidados básicos que vamos, como enfermeros, que vamos a realizar, en el caso de que el paciente se encuentre en asistencia ventilatoria, va a ser la monitorización constante del paciente de los signos vitales, la administración de subanalgesia si fuera necesario, la aspiración de secreciones tanto por tubo endotraqueal como por boca, la correcta verificación de la sujeción del tubo y la presión del COF, que tiene que estar entre 25 y 30 mililitros de mercurio, la colocación de la sonda nasogástrica para evitar broncoaspiraciones, la valoración neurológica para ver la reacción del paciente y la prevención de las úlceras por presión y las neumonías, o sea, la ventilación mecánica. Bueno, esos fueron los cuidados de enfermería que deberían administrarse en un paciente que ingresa con un ACV isquémico y la administración del RTPA. Ahora a continuación lo dejo con mi compañera Mari del servicio de kinesio, que va a hablar un poquito de la rehabilitación de pacientes. Bueno, buenos días. Yo soy la licenciada María Guevara del Servicio de Kinesiología y Fisioterapia de acá del Hospital Domingo Funes. Bueno, yo voy a hablar sobre el tratamiento, la rehabilitación de esta paciente. Y bueno, antes del tratamiento nosotros utilizamos una escala para medir la fuerza de los músculos, obviamente los músculos principales, ¿no? Y bueno, esa escala se llama la escala de Daniel, que la podemos definir, que es una herramienta utilizada para medir la fuerza de los músculos, especialmente en pacientes con trastornos neuromusculares. Bueno, se mide en el valor del 0 al 5. Bueno, en el 0 hay una ausencia de contracción, en el 1 contracción sin movimiento, o sea, no hay movimiento, pero se puede ver, se puede palpar el músculo. En el 2, movimiento que no vence la gravedad, o sea, poca fuerza. En el 3, movimiento completo que vence la gravedad. En el 4, un movimiento con resistencia parcial, o sea, tiene movimiento completo contra la gravedad y la resistencia que uno le ofrece va a ser parcial, ¿no? En el 5 el movimiento vence la gravedad y la resistencia es completa.
Esta paciente, en el momento del ingreso a la UTI, la escala de Daniel que presentaba en miembro inferior izquierdo era 4 de 5 y miembro superior 2 de 5. O sea, una paciente funcional. Bueno, la otra escala que utilizamos también es la escala de ranking modificada, que mide el grado de incapacidad o dependencia de las actividades diarias de las personas que han sufrido una ACV u otras causas de discapacidad. Acá tenemos el primer cuadro, la descripción, de acuerdo a las discapacidades que tienen, presenta una puntuación, y esta es la interpretación. O sea, una puntuación, un ranking 0 es asintomático, un ranking 1 muy leve, ranking 2 leve, ranking 3 moderada, ranking 4 moderadamente grave, ranking 5 grave. O sea, depende, requiere cuidados y atención de enfermería constante. Y el ranking 6, bueno, muerte, óbito. Y bueno, la rehabilitación. La rehabilitación, el objetivo principal nuestro es recuperar las funciones perdidas. Y el tratamiento que nos basamos es en la movilidad articular, el estiramiento, la fuerza, coordinación, el equilibrio, reeducación de la marcha. Esto no quiere decir que hayan otras cosas que trabajar, como la resistencia física, la actividad cardiovascular. Para nosotros, en todos los casos, ¿no? La movilidad temprana es lo más importante. La estimulación precoz es la clave para una recuperación de las funcionalidades más rápida. ¿Y cuándo comenzar la movilidad, no? En un ACV isquémico, bueno, a las 12 horas, y en un ACV hemorrágico a las 48 horas, siempre y cuando esté anticoagulado, y también la interconsulta de los médicos. Pero bueno, reitero, ¿no? La movilidad nos permite recuperar la mayor cantidad de capacidades funcionales posible. Así que bueno, el video que muestro no es de la paciente, es cómo abordamos el tratamiento. Recuerden que es una paciente muy funcional, o sea, la pudimos trabajar tanto en decúbito supino, sentado al borde de la cama, fuera de la cama, así que con elementos que contamos dentro de la terapia intensiva. Comenzamos con el tratamiento, está en decúbito supino. Comenzamos con una movilidad de cadera, estimulación, y le pedimos, bueno, al paciente que lleve la pierna hacia adelante, hacia arriba. Trabajamos los flexores de cadera. Estos son músculos que son importantes para el inicio del movimiento en el proceso de la marcha y del equilibrio también. También trabajamos el otro músculo importante, que es el glúteo, con el ejercicio del puente. Es un músculo antigravitatorio y también interviene en el proceso de la marcha. En miembro superior, bueno, vamos a trabajar todo el rango articular del hombro. Esta articulación hay que cuidarla, bueno, protegerla, fortaleciéndola, porque se puede luxar o subluxar. Movilidad del codo también, le pedimos que se entrelacen las manos y se la lleve al pecho. Luego también pasamos de acostado a sentado al borde de la cama. Acá podemos trabajar tanto el control de tronco, bueno, las reacciones de enderezamiento lateral, anterior, posterior. Pedimos rotación del tronco, donde vamos a dar movilidad a la caja torácica, va a haber disociación y movilidad a la cintura escapular. Bueno, todos estos movimientos deben ser lentos, recuerden, sostenidos, y mantener una cierta carga de peso para dar el tono muscular, ¿no? Bueno, luego también trabajamos fuera de la cama, ¿no? Que le había dicho. Trabajamos de sentado a parado. Tratamos de pedirle que incline el tronco, que se incorpore y que toda la carga del peso sea en las piernas.
En la marcha también trabajamos talón punta, punta talón, se trabaja sobre todo el equilibrio y los desplazamientos laterales, descargando peso en las caderas. Bueno, como el servicio también contamos de pedalera, lo podemos usar tanto como miembro inferior y miembro superior. Bueno, esto es como se abordó a esta paciente, así que, y bueno, aprovechar y recordar que el Hospital Domingo Funes consta del Centro Evita, un centro de rehabilitación, que pueden continuar las rehabilitaciones ambulatorias en ese lugar. Y bueno, y aprovecho para agradecer su atención, así que bueno, muchas gracias. Para finalizar, quería agradecer a las profesionales que nos acompañaron en el día de hoy y además queremos felicitar al equipo de la terapia intensiva que nos representó en el Congreso de Terapia Intensiva que se realizó en este mes, donde los residentes presentaron 2 casos clínicos y a todos aquellos que los acompañaron. Muchísimas gracias por representar al servicio y al hospital. Los esperamos a todos en el próximo módulo a dictarse el mes que viene. Muchísimas gracias.